nos permita que el dolor lo invalide. La solución está en los tratamientos con apiterapia para enfermedades autoinmunes, articulares, fibromialgia, esclerosis múltiple, entre otros. Consulta en la primera clínica multidisciplinaria del dolor con valoración integral del paciente bajo la dirección de la doctora Jacqueline Morales. Consulte al teléfono 2402-0675. Recibimos a Pablo Díaz, presidente de la Sociedad de Nefrología del Uruguay, quien nos habla en el día de hoy sobre los avances del programa de salud renal y los gastos que tiene la sociedad uruguaya en los tratamientos sustitutivos de la función renal. La sociedad uruguaya gasta un monto muy importante en el tratamiento sustitutivo de la función renal. Como lo había comentado la doctora Chiflet, se gastan aproximadamente 60 millones de dólares por año en la cobertura de diálisis, de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. En el año 2004, los nefrólogos y el Fondo Nacional de Recursos se plantearon que teníamos que hacer algo para avanzar en la prevención de la enfermedad renal crónica. Ya había varios intentos de diferentes maneras de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, pero en el año 2004, por iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, la Cátedra de Nefrología, el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud, se crea el programa de salud renal en el sector público de Montevideo, en la zona oeste de Montevideo. Ese programa lo que busca es captar pacientes en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica, es decir, en las etapas más iniciales, y prevenir que esos pacientes evolucionen a la insuficiencia renal extrema y que requieran más adelante diálisis y trasplante. Actualmente el programa tiene un desarrollo muy importante, hay más de 100 nefrólogos que trabajan en el programa de salud renal, tanto en el sector público como en el sector privado, y hay alrededor de 19.500 pacientes con enfermedad renal crónica detectados en el programa de salud renal desde el año 2004 hasta la fecha. ¿Cuáles son las vías de detección? Hay diferentes vías de detección. Una vía importante es a través del carnet de salud, que es obligatorio en la población trabajadora y en la población, en las personas que hacen deportes, realizarse un carnet de salud cada 2 años. Ahí es habitual que se hagan examen de orina, ahí se detecta una parte importante de los pacientes. Por iniciativa del programa de salud renal se incluyó la creatinina en el año 2009 para diabéticos hipertensos en el carnet de salud. También se detectan pacientes del laboratorio de análisis clínico. Cuando surge un paciente con enfermedad renal en el laboratorio, se informa el filtrado glomerular, que eso implica una alerta para el médico para que nos permite detectar precozmente al paciente con insuficiencia renal. Y luego de esta detección, ¿cómo funciona en sí el programa? Hay alrededor de 52 grupos de salud renal que son equipos multidisciplinarios en todo el país, constituidos por un nefrólogo, una nutricionista, una enfermera y un asistente social, donde se toman todas las medidas para enlentecer la progresión de la enfermedad renal cuando ya está establecida. Cuando falta alguna medicación, ya sea en el sector público o en el sector privado, o hay alguna dificultad para que el paciente pueda acceder a esa medicación, el Fondo Nacional de Recursos le aporta gratuitamente a los pacientes toda la medicación nefroprotectora, especialmente los inhibidores de la enzima de conversión, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, estatinas, que son drogas muy importantes para frenar la enfermedad renal. A su vez, los pacientes ingresan a un registro de enfermedad renal crónica con una base informática muy potente que está en el Fondo Nacional de Recursos, y cuando los pacientes se atrasan en la consulta nefrológica, son citados ya sea por la asistente social del grupo. O sea, que tienen un seguimiento importante. Sí. Es fundamental que los pacientes no se pierdan de seguimiento, porque se han encontrado en relación a los resultados, por ejemplo,
que un paciente que ingresa al programa de salud renal pierde 4 veces menos filtrado glomerular que un paciente que no ingresa al programa y se controla por otras vías. E incluso que un paciente que está en programa de salud renal tiene un riesgo de fallecer o de insuficiencia renal extrema 40% menos que un paciente con enfermedad renal crónica que no está en el programa de salud renal. ¿Tanta diferencia? Sí, eso lo venimos encontrando desde el punto de vista estadístico desde el año 2004. Se ha comparado la población de pacientes que ingresa al programa de salud renal y que no tiene ningún control posterior, que es aproximadamente 20%, a pesar de todas esas medidas de control y de seguimiento de los pacientes, hay un 20% de pacientes que ingresa al programa y que no tiene controles posteriores. Si comparamos ese 20% con el 80% que sí tiene seguimiento y control y recibe la medicación y el asesoramiento por la nutricionista y por el nefrólogo, ese grupo tiene 40% más de mortalidad y de insuficiencia renal extrema que el grupo que está en seguimiento en el programa de salud renal. ¿Cuál sería el principal logro de este programa? Bueno, justamente no solo tiene efectos en el seguimiento de los pacientes, como mencionamos, sino que también hay una acción muy importante a nivel de la educación de la población, tanto de la población a través del Día Mundial del Riñón, que desde el año 2006 se conmemora y son unas jornadas para concientizar a la población sobre la importancia de la enfermedad renal crónica y las medidas para su prevención, sino también a nivel de jornadas educativas con los equipos de salud. También hemos hecho más de 100 jornadas desde el año 2004 hasta la fecha, educativas en todo el país, donde se habla fundamentalmente de la enfermedad renal y cómo prevenirla. Me gustaría que nos pudieras dar esos ítems tan importantes de prevención, porque nuestro fin también es brindar las herramientas y tratar de educar a la población y educarnos junto a ellos. Sí, la enfermedad renal no ocurre en cualquier persona, ocurre en lo que es una población de mayor riesgo. Esta población de mayor riesgo está constituida por las personas con obesidad, con diabetes, con hipertensión arterial o que son familiares de pacientes con enfermedad renal crónica o que tienen alguna patología obstructiva de la vía urinaria, llámese cálculos, en el hombre el síndrome prostático o la próstata que obstruye la vía urinaria. Esto constituyen todos una población de alto riesgo de enfermedad renal. El asunto es, cuando se detecta una persona que tiene riesgo aumentado de enfermedad renal, hacerle estudios muy simples como el examen de orina y la creatinina, que permite detectar fácilmente si hay o no enfermedad renal, y después cuando se detectan esos pacientes se incluyen en el programa, se les hacen medidas para controlar en forma intensa la presión arterial, controlar en forma intensa la diabetes, si hay algún factor obstructivo, la desobstrucción de la vía urinaria, se tratan los mecanismos por los cuales se forman los cálculos. Si hay un adenoma de próstata, se puede tratar médicamente o incluso quirúrgicamente. Pueden aparecer glomerulopatías que tienen un tratamiento más específico, eso también se detecta por el examen de orina que mencionamos anteriormente. Y es fundamentalmente que el paciente tenga acceso a la medicación, que no es la medicación que previene la enfermedad renal, es una medicación de bajo costo y es importante que sea universalizada, es decir, que todos los pacientes tengan acceso a esa medicación que realmente es muy importante para detener la enfermedad renal. ¿Y hoy en día la tiene? Sí, hoy en día se ha progresado mucho desde el año 2004 hasta la fecha. Por ejemplo, en el año 2005 se incluyeron las estatinas en el sector público, en el sector privado ya se tenían anteriormente. Los inhibidores de la enzima de conversión y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 actualmente son de acceso universal y eso permite
mediante estas diferentes vías de poder administrar la medicación, el paciente logre en parte frenar. El asunto es que no se pierdan pacientes de seguimiento y que los pacientes con factores de riesgo sean estudiados. Esa es la etapa donde sería más importante. Actualmente, aproximadamente el 40% de los pacientes que ingresan a diálisis están en el programa de salud renal. Pero lo importante es eso, que el paciente con enfermedad renal llegue a la atención nefrológica y de esa manera poder detener la enfermedad o por lo menos disminuir su progresión. Perfecto, muchísimas gracias Pablo por estar aquí. Bueno, Ana María, muchas gracias por esta invitación, reiteramos y bueno, estamos a las órdenes para otra oportunidad también. Por supuesto que sí, las puertas de Hablemos de Salud están abiertas para todos ustedes, como te decía fuera de cámara, y bueno, comprometerte en cierta forma que en alguna otra oportunidad puedas venir aquí al programa a seguir educándonos en estos temas. Todo está listo para recibirte con una amplia y generosa sonrisa. Para nosotros lo principal es la salud de nuestros pacientes. Porque la estética para nosotros es tomar a un paciente como un todo, no solamente lo que vemos por fuera. Intentamos escucharlo, cuidarlo y apoyarlo. Especialmente cuidarlos y escucharlos. Y que ese paciente se sienta principalmente contenido y protegido. Dermahealth, medicina estética integral, nutrición y avanzada. En este espacio de estética de la clínica Dermahealth se lo vamos a dedicar a plasma rico en plaquetas con la doctora Mariana Faguaga. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar nuevamente en tu programa. Mariana, plasma rico en plaquetas, ¿qué es? Bueno, el plasma rico en plaquetas es un nivel superior de plasma del 3 a 5 veces el nivel basal. Eso sería como la definición. Se engloba dentro de lo que sería la medicina regenerativa. ¿De dónde obtenemos el plasma rico en plaquetas? La obtención es a través de la sangre del propio paciente. Se hace una venopunción, se extrae sangre, el paciente está presente y ve todo el procedimiento, de ahí se pasa a una centrífuga, lo cual lo que hace es separar los glóbulos rojos de los glóbulos blancos del plasma propiamente dicho. Ese plasma se divide en varias fracciones, uno que tiene plasma rico en plaquetas y otro plasma pobre en plaquetas. Entonces nosotros con la fracción de plasma rico se coloca una sustancia que lo que hace es que la plaqueta se abra y libere sus factores de crecimiento, los cuales se van a colocar en la piel en forma de mesoterapia. Sí. La fracción pobre en plaquetas se gelifica. Nosotros tenemos otro equipo que lo que hace es gelificar ese plasma pobre y se utiliza como relleno. Bien, ¿y cuál es la función de la aplicación de plasma rico en plaquetas? ¿En qué difiere de otro tipo de tratamientos, por ejemplo? Bueno, empezando que es autólogo, ¿no? Es propio del paciente. A la vez que aporta hidratación, luminosidad a la piel, ya que tiene factores de crecimiento, hace que se desarrolle más la cantidad de colágeno dentro de la piel. También utilizando el plasma pobre que lo usamos como relleno, también estamos dándole volumen a diferentes zonas del cuerpo sin tener que usar un relleno sintético, siendo propio del paciente. En este caso se me ocurre que las contraindicaciones deben ser mínimas o quizás no las haya. Las contraindicaciones serían cuando un paciente tiene plaquetopenia, o sea, un paciente que esté con baja nivel de plaquetas, lógicamente no podemos hacer una extracción de sangre. Sería la única contraindicación que tiene el procedimiento. Pero después en cuanto al tratamiento, ninguno. No, ningún tipo de complicación. ¿Y para qué tipo de tratamientos está indicado? ¿Cuáles son esas alteraciones que nos pueden beneficiar y la aplicación de plasma rico en plaquetas, por ejemplo? El plasma rico en plaquetas a nivel de medicina estética, lógicamente se usa para un rejuvenecimiento facial, ya sea o de escote, también se usa mucho para la celulitis, porque al activar todo lo que es la circulación, todo el cuerpo, también se utiliza para eso. Pero ya desde hace años se viene utilizando para úlceras de miembros inferiores, así como para la parte quirúrgica, para las curaciones de las heridas, ya que el plasma también es antibacterial. Entonces también se utilizan para ese tipo de patologías por fuera de lo que es la medicina estética. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Bueno, un placer.